A veces hay días en que no cabe la menor duda de que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son gemelos pero de distinta madre. Si bien hay diferencias importantes en sus perfiles, en sus horizontes ideológicos, en lo que los anima, de dónde provienen y qué es lo que los anima a cada uno de ellos, hay toda una serie de temas en donde ambos convergen en la manera de entender la política pública. Qué manera más clara de decirlo del propio presidente López Obrador cuando en aquella infame carta, aquella epístola que le manda en su momento Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump cuando el presidente, el entonces candidato mexicano, gana la elección presidencial y le agradece a Trump su llamada telefónica para felicitarlo, en donde en 4 páginas salameras y untuosas al final le acaba diciendo que ellos dos tienen algo en común porque acabaron derrotando al establishment político, a las mafias del poder, si quieren, en el contexto mexicano del presidente de ambos países. Carta que, por cierto, cayó como patada en el hígado aquí en la cúpula demócrata y que inició un proceso ciertamente de cuestionamiento profundo sobre las alianzas y la simpatía del presidente mexicano para con el exmandatario estadounidense. Pero la razón por la cual abordo este tema hoy es porque además de esta narrativa del nosotros contra ellos, a la que son tan afectos ambos, de recurrir a datos alternativos o hechos alternativos, cosa que también los dos hicieron han venido haciendo, y el expresidente estadounidense lo hizo durante los 4 años. Hay un tema que se ha vuelto a poner sobre la mesa en esta semana en México, que es esta nueva embestida del presidente mexicano en contra de los medios, estos miércoles en los que se supone que se va a desenmascarar a los medios y las mentiras que propalan los medios. Y esto viene a cuento porque hay un científico político estadounidense de enorme renombre, uno de los científicos políticos más conocidos de este país, que se llama Joe Overton, que fue presidente del muy prestigioso centro McKinney, de tendencia moderada conservadora, que acuñó un término que se llama la ventana de Overton, que lo que explica es que es posible hacer aceptables ideas en el discurso público y en la narrativa política para una sociedad. Sectores de la derecha en Estados Unidos, desde que Overton acuñó este concepto, lo han venido usando en décadas previas para postular que esa ventana de aceptabilidad puede ser movida. Es decir, que se puede convencer al público que ideas que están fuera del espectro aceptable de lo que es la política, la narrativa, las percepciones de política pública, el espectro ideológico, por ejemplo, abolir al IRS o permitir armas en las escuelas o construir un muro y que México lo pague, una vez que es postulada y repetida y remachada, puede lograr mover la ventana de lo que es aceptable en el discurso político y de política pública en un país. Y esto fue lo que hizo precisamente Donald Trump durante sus 4 años. Temas que estaban al extremo del espectro ideológico y de la narrativa y del discurso, los fue colocando al centro del debate político. Y finalmente se van convirtiendo en un postulado que adquiere tracción. Y estos 4 años ciertamente en Estados Unidos, con la embestida a las instituciones, pintando a los enemigos, caracterizando a los medios como los enemigos del pueblo, ahora con la patraña de la elección robada y de que seguramente será reinstalado en el poder ahora en el mes de agosto, pues esta ventana de Overton se movió como nunca se había movido en la historia política reciente de este país. Y un poco al ver esta continua embestida del presidente López Obrador contra los medios, lo que aquí está en juego es ir normalizando, moviendo esa ventana de Overton hacia un punto del debate público en donde ya es normal o pueda ser visto como normal la crítica, la embestida a los medios de comunicación en México. Y de lo que se trata evidentemente es que de estar constantemente subrayando que mienten, que están propalando mentiras, fake news, etc.,
lo que hace es que hace menos oneroso para buena parte de la opinión pública y normaliza para buena parte de la opinión pública la embestida contra los medios de comunicación, y el estigma que esto hubiera generado en cualquier otro gobierno mexicano en el pasado se va erosionando y se va limando para que el presidente pueda tener esa manga ancha para seguir criticando, cuestionando, atacando a los medios de comunicación y la información, los artículos de investigación periodística o las columnas de opinión que le desagradan o no le gustan al presidente o que no se conforman a la realidad que él ve en el país. Este es un proceso muy complicado y muy delicado. Es un tema que hay que seguir viendo con lupa, porque precisamente cuando hay momentos en la historia de un país, de una sociedad, de un contexto político en donde esta ventana de Overton se logra recorrer de manera significativa, permitiendo que posiciones que hasta hace poco hubieran sido descartadas, consideradas como extremas, se vayan normalizando y haciendo parte del discurso, es cuando puede haber procesos de erosión democrática muy importantes. Lo hemos visto estos 4 años en Estados Unidos, y yo creo que muchos en México, a la luz de cómo Trump movió esta ventana y lo que ha pasado precisamente con el Partido Republicano post presidencia de Trump, en donde ya es un partido totalmente escorado hacia este extremo del espectro ideológico, de la narrativa, que ha hecho normal, regular, aceptable, potable el presidente Trump, que estas prácticas se pudiesen repetir en México. Y lo que estamos viendo precisamente con esta embestida a los medios de comunicación desde el púlpito de Palacio Nacional es precisamente el ejemplo clásico de cómo un político, un mandatario, está buscando mover esta ventana de aceptabilidad en el discurso, en la narrativa y en las políticas públicas de un país.